Extremadamente bien recibido por todos. Me bajé en la calle, estaba medio perdido allí, le encontré a los jóvenes aquí, le dije, ¿dónde queda la iglesia? Betel, me dijo. Aquí vamos nosotros allí, me dijo, y me sentí ya bienvenido después con el calor humano de cada uno, del abrazo, de eso que solamente el Espíritu Santo puede darnos, ¿verdad? De que sin conocernos pareciera ser que hace tiempo estamos juntos, ¿verdad? Es increíble, es lo que más me impacta de visitar diferentes iglesias en cualquier lugar del mundo, es la hermandad en Cristo Jesús, que es algo verdaderamente hermoso. Bueno, dice el apóstol Pedro que tenemos nosotros la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. No lea usted profecías de Nostradamus. No lea usted nada de esas profecías de Parravicini y no sé cuántos inventos hay por ahí. Si usted tiene la Biblia, no hay palabra profética más segura que esta, a la cual hacemos bien, dice, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estamos viviendo tiempos difíciles en la humanidad. Estamos viviendo tiempos proféticos. Cada día una noticia mundial impacta de manera a veces desgarradora la manera en que los hombres están destruyéndose a sí mismos, matándose a sí mismos, odiándose a sí mismos. Las naciones están como yendo hacia un despeñadero, se perdió el rumbo. Por eso Isaías 24 dice, enfermó, cayó la tierra, enfermaron los altos mandos de la tierra. Y vemos nosotros que la palabra de Dios es una luz en nuestro camino y su palabra profética aún más. En primer lugar, les voy a demostrar que el profeta Daniel conoció Nueva York. ¿Cómo habrá venido Daniel si no había ningún barco, no había aviones? Pero sí el Señor podía llevarlo en el espíritu, ¿verdad? Dice el profeta aquí en Daniel, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. ¿A dónde nos vamos? Primero tenemos que entender que Daniel siempre ve a las potencias e imperios mundiales con la figura de animales. El oso, el águila, el leopardo, todo eso que representan los imperios mundiales. Y ahora nuevamente él identifica no un imperio seguramente, pero una potencia mundial, y lo identifica como un carnero delante del río que tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Daniel, a la orilla del río Hudson, alza los ojos y ve al poderío de los Estados Unidos de Norteamérica como nación dominante en los últimos tiempos de la historia humana. Y estos 2 cuernos no es otra cosa que la representación del poderío económico de Estados Unidos que venía ejerciendo sobre todo el planeta Tierra hasta el 2001. Y también ahora sigue pataleando para tratar de serlo, aunque ya no están bien las cosas por allí. De todas maneras, este cuerno representa el World Trade Center, el centro del comercio mundial, que era donde se realizaban las transacciones internacionales más importantes del comercio. Entonces, él ve 2 cuernos y uno más alto que otro. Imagínense ustedes qué pasó después. Vi que el carnero hería con los cuernos, o sea, con su poderío económico y militar, al norte y al sur, y que ninguna bestia, o sea, ningún otro imperio, ninguna otra nación podía estar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Eso era el imperio norteamericano hasta el 11 de septiembre del 2001. ¿Y qué pasó después? Mientras yo consideraba esto, dice Daniel, he aquí un macho cabrío, síganme de cerca, venía del lado del poniente. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra.
¿Qué representa esto? Es otro poderío político, es otra contrafuerza que quiere gobernar el mundo, atacando a otro imperio que también lucha por el poder mundial. Dice que venía sin tocar la tierra y que aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus dos ojos. Miren ustedes esto. Daniel no pudo decir: un vuelo de American Airlines venía para chocar contra las Torres Gemelas, pero nos dice que tenía un cuerno notable entre sus dos ojos. Y él ve esas turbinas como ojos, y eso ve como un cuerno gigante. Entonces, un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. ¿Y qué pasó? Yo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Pocas profecías tienen una aproximación tan perfecta a una realidad informativa internacional. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero ¿cuándo? Estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Todos sabemos lo que pasó desde entonces en la humanidad. Todos fuimos impactados aquella mañana. Yo trabajaba en la radio y me llamó un familiar del dueño de la radio que vivía en Nueva York y me empezó a relatar en vivo los acontecimientos mientras veíamos también en CNN lo que pasaba en el mundo. Yo estuve en los Estados Unidos en el 2002 y en el 2003 y pude sentir esa atmósfera todavía pesada que había quedado de todo eso. Fue un tiempo angustioso para Estados Unidos, donde sacaron la frase unbroken spirit, es decir, espíritu indomable, espíritu irrompible. Y bueno, hasta ahora sigue peleando. Vamos a ver ahora la sexta copa del libro de Apocalipsis, porque ahora nos trasladamos a otro escenario. Salimos de Estados Unidos y nos vamos a Israel. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El río Éufrates es nombrado en el mismo relato de Génesis 2:14 con una longitud de 2.780 kilómetros. Forma una especie de barrera hacia el norte de Israel que, aunque no imposibilita el paso de transportes hacia este país, sin embargo, para un desplazamiento masivo de tanques de guerras y camiones militares no sería posible pasar por los 5 a 10 puentes que existen a lo largo de todo el río, sobre todo en la zona de Oriente Medio, para desplazar una fuerza militar tan grande como la que va a venir sobre Israel, como lo voy a estar demostrando con otros versículos. Entonces dice que el sexto ángel seca el río Éufrates para dar paso a los reyes del oriente. Estos reyes del oriente no se trata solamente de China y Corea del Norte, son una conflagración de naciones lideradas por Rusia para atacar a Israel muy pronto en la historia humana. Vamos a demostrar a través del profeta Ezequiel lo que dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Meshech y Tubal, y profetiza contra él y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Meshech y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Magog era el segundo hijo de Jafet, mencionado en el primer libro de la Biblia hebrea, en Génesis capítulo 10, versículo 2. Magog es una palabra compuesta que significa literalmente la tierra de Gog, o sea, es un posesivo. Gog por sí sola, usada como adjetivo o sustantivo, puede significar alto, gigante, jefe, techo, grande, exaltado o elevado. Gog y Magog
casi todos los estudiosos coinciden que se trata del gobernante altivo de las regiones del norte, que es Rusia. Dice que vendrán muchos pueblos con él: Lituania, Polonia, Bielorrusia, Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Azerbaiyán, Kazajistán, estos nombres que tanto detestábamos en geografía en el colegio, en los estudios. Nunca pensé encontrarme con ellos de vuelta, pero aquí están. Turkmenistán. Son todos países hoy alineados con Rusia. Todos están bajo influencia rusa. Ezequiel 38 utiliza las regiones del norte. Bíblicamente esto es al norte de Israel. No piensen ustedes que es el norte de Estados Unidos. Para la Biblia no existe otro eje que no sea Israel como el centro de la profecía. Cuando Dios habla de profecía, habla de Israel, más aún en el Antiguo Testamento. Y si hacemos un trazado desde Jerusalén al norte en línea recta, ustedes lo pueden hacer en Google Earth en sus computadoras, y todavía es más divertido porque lo van llevando la flechita arriba, y encontramos que Moscú es la última capital del mundo al norte de Jerusalén. O sea, de las regiones del norte vendrá el príncipe soberano de Meshech, Moscú, y Tubal aliado con los países árabes. Vamos a demostrar todo esto como las noticias hoy lo confirman. Meshech es Moscú, Tubal está relacionado con Turquía o con los árabes. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo y en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Son todos armas de guerra y escudos y protectores. Persia, Irán, Cus, Libia. En el año 1935, el Shah de Persia era amigo de un hombre llamado Adolf Hitler. La locura de Hitler consistía en que él quería exterminar a los judíos para levantar la raza aria, la superraza. Y el Shah de Persia era amigo de Hitler. Entonces, en honor a Hitler, le puso Aram, que significa la raza de los arios. O sea, el sueño de Hitler puesto en la República Islámica de Persia. Porque en inglés el nombre original legítimo hasta ahora es Islamic Republic of Persia, que viene a ser Irán. Cus es Libia y Fut es la Etiopía árabe, porque hay otra Etiopía también en Egipto. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Le está hablando a Rusia. Gomer era hijo de Jafet y hermano de Magog. Está relacionado en algunas interpretaciones como Gomerians y más adelante Germans, y finalmente quedó relacionada con Alemania. Además, Gomer era el centro del estaño que se extraía principalmente de la zona de lo que es hoy día Alemania. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días, esto siempre significa en los últimos tiempos, serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Israel en el año 70, fue esparcida sobre las naciones cuando el emperador Tito asoló Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra como lo había profetizado Jesucristo. Los judíos fueron esparcidos sobre toda la faz de la tierra en lo que llamamos la diáspora, que ha finalizado ya. Los judíos desde el año 1970 están volviendo a casa. Dice Ezequiel 36, entre otros numerosísimos versículos, dice: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré ¿a dónde? A vuestro país. Veamos qué dicen las noticias. La población de Israel andaba subiendo, llegó a 7.797.400, un poquito más. En el Rosh Hashanah de ese mismo año ya estaba aumentando la población judía. En la ONU, España se pronunció y dijo: Israel es el hogar nacional del pueblo judío. Seguimos avanzando y dice que la población de Israel ya supera los 8 millones de habitantes, que Israel es el estado con más judíos en el mundo. Eso no era así hace 20 años atrás. Informe de la OCDE: Israel es un país sano y feliz. Crece el número de inmigrantes a Israel.
el tema del momento es irse a Israel. ¿Quién no quisiera ir a Israel, verdad? Financian el sueño del tercer templo. Diputado propone construir tercer templo en Jerusalén. Andaba por ahí recorriendo también una noticia en cristianosdigital.net que decía que los encargados del altar del templo ya lo han terminado después de las elecciones de Netanyahu, que ganó nuevamente. Ya se lanzó la noticia de que el altar del templo ya está todo terminado. Una campaña gráfica pedía reemplazar a Al-Aqsa con el tercer templo. Israel creció 4,5% en el 2010. Anuncian el hallazgo en Israel de la mayor reserva de gas de la década. ¿Ven cómo Dios está reuniendo y levantando a su pueblo? Y eso está molestando muchísimo al mundo árabe. Lastimosamente, a medida que esto ocurre, el odio de los árabes aumenta en contra de Israel. Netanyahu a los judíos franceses, cuando hubo el atentado del Charlie Hebdo, dijo: vengan a casa, Israel es su hogar. ¿Y saben cómo se enojó Hollande, el presidente de Francia? ¿Saben por qué? Porque los judíos tienen allí la plata. El capital del mundo es judío, hermanos. Estados Unidos es de los judíos. Estados Unidos es territorio, es capital. Se levantó con la fe en Jesucristo, con el Evangelio y con el capital judío. Y eso es lo que hoy tenemos de Estados Unidos. Por eso nunca cae del todo, porque de alguna manera Dios le sostiene a esto que va a usar hasta el último como herramienta en defensa de Israel. Dice Isaías 44, yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Esto habla de Israel. Y aquí yo tengo un video, no necesito audio en este, pero vamos a ver el río Sim en el desierto de Negev, que actualmente no está bajo dominio israelí, pero que es propiedad de Israel. Todo lo que es Oriente Medio es de Israel. La Biblia dice en Joel que Dios va a reclamar sus tierras después. Un desierto. Empezaron a haber rumores de que algo estaba pasando en la capa del río, y de repente, de la nada, en el desierto, Dios cumple su palabra diciendo: yo derramaré aguas en el sequedal y ríos en la tierra seca. Dios cumple su palabra. Hay un amén por ahí, hay un aleluya a ese nombre glorioso, poderoso, como cumple su palabra. Miren ustedes esto. En 5 segundos, todo un río en pleno desierto del Negev, en la zona de influencia de Israel. Dios está cumpliendo su palabra. La Biblia dice que Dios enviaría pescadores y cazadores para recoger a Israel. Dice en Jeremías 16:16, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte, por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Cuando Dios determinó el tiempo de que Israel vuelva a casa, los judíos ya estaban cómodos en Alemania, en Inglaterra, en Francia, ya andaban por Argentina, por todo el mundo, estaban presentes en todo el mundo. En Rusia también hay judíos. Dicho sea de paso, hay que orar porque hay muchos ancianos judíos que viven en condiciones infrahumanas en territorio ruso. Hay una organización que trabaja con ellos. Y el pescador significa alguien que se va a la orilla del río. Ustedes tienen el Paraná y se van a pescar a menudo, y es algo que le tiran el anzuelo y están pescando allí, tratando de traerle a ese pez, ¿verdad? Theodor Herzl fue el padre del sionismo que motivó a los judíos al restablecimiento de una patria para el pueblo judío con el lema Eretz Israel. Los judíos no le hicieron caso, él se decepcionó tanto, vino con una profunda depresión porque el pescador no logró pescar a muchos judíos. Entonces Dios tuvo que enviar un cazador llamado Adolf Hitler, y este sí les tuvo que sacudir el cimiento, porque los cazó por montes y collados y por las cavernas de los peñascos.
Y los judíos entonces se dieron cuenta que otra nación no era el lugar más seguro para ellos y dijeron, volvamos de una vez a casa. Y allí se empezó a pelear en la ONU hasta que en 1947 la ONU reconoció oficialmente a Israel como nación, iniciando una larga lucha de poderes en Oriente Medio que hasta hoy día no cesa el conflicto. Pero vemos que la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 fue la que reconoció al Estado de Israel. ¿Y qué es lo que pasó el 14 de mayo de 1948? Se proclamó el Estado de Israel. David Ben Gurión, el primer presidente del nuevo flamante Estado de Israel, que desembocó esta proclamación en lo que se conoce por los días siguientes como la Guerra de la Independencia, y en 1967 la Guerra de los 6 días, y toda una serie de luchas que hasta hoy sigue y no va a terminar hasta que Jesucristo vuelva. Ahora vemos también que la Biblia habla de paz y seguridad. ¿De qué paz y seguridad? Hace 30 años atrás, todas las películas de Hollywood eran Rusia contra Estados Unidos. Rocky Balboa contra Iván Drago. Bandera rusa, la Guerra Fría, ¿verdad? Eso terminó. Después vino el surgimiento de la Comunidad Europea. Toda la política internacional se centró en Europa, que se unificó con el Tratado de Maastricht, que fue lo que hizo una alianza humana, como dice Daniel, también hablando de la estatua del rey Nabucodonosor. Y encontramos aquí que ahora todo el eje de la información está en Oriente Medio, está en Israel, ¿verdad? Y el Señor dice a través de Pablo a los tesalonicenses, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Vendrá? Amén, aleluya. Así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre Israel, destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Vamos a ver qué dice el mundo hoy sobre paz y seguridad. Estas son noticias reales, no son inventos míos. Yo no me dedico a inventar profecías. Yo me dedico a investigar la Biblia y conectarla con noticias reales de manera sensata, responsable y objetiva. Porque hay demasiadas mentiras en el mundo profético. En internet hay toneladas de videos que son mentiras, sensacionalismo, gente que inventa quién va a ser el anticristo. Nosotros no le vamos a conocer al anticristo. Si querés conocerle al anticristo, portate mal, quédate en la tribulación y ahí le vas a conocer. Pero nosotros los cristianos le estamos esperando a Cristo Jesús para llevarnos a las nubes. Aleluya. El cuarteto pide a Israel y palestinos mejorar el ambiente de las negociaciones de paz. Unión Europea promete ayuda sin precedentes a Israel y Autoridad Palestina. Obama dice es hora de conseguir paz en Oriente Medio. El Papa Francisco le regaló a Abbas la pluma para que firme la paz con Israel. Ban Ki-moon, solución de 2 estados es la única posible. Netanyahu a Blair, Israel está listo para negociar con la Autoridad Palestina. Francia, reanudar el proceso de paz. Pérez, tiempo de decisiones históricas para la paz. Todo es paz. Israel y palestinos recibieron ya una copia del acuerdo marco de ¿qué? Del Tratado de Paz y Seguridad, así se llama, Tratado de Paz y Seguridad. Obama a Netanyahu, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es usted, ¿quién? Obama a Netanyahu, es tiempo de tomar decisiones difíciles. Ahora hay una fisura muy delicada entre Obama y Netanyahu, pero Dios va a arreglar eso. Porque todo presidente que se puso, siendo presidente de Estados Unidos, se levantó en contra de Israel, terminó muerto. No le deseamos la muerte a nadie, ni a Obama ni a nadie. Pero está equivocado este varón y Dios lo va a corregir de alguna manera. Porque la nación de Estados Unidos tiene un propósito de ser soporte de Israel hasta el fin de los tiempos. Libni dice paz con los palestinos determinante para Israel. Israel debe hacer lo que sea necesario para lograr la paz. Pérez, existe una posibilidad real para la paz. Kerry dio iniciado las conversaciones de paz. Todo es paz, paz, paz. Todo, miren ustedes. Pérez, Abbas y Francisco rezaron por la paz en Oriente Medio. El Vaticano busca reabrir el camino de paz con la oración de Pérez y Abbas. Muro de los lamentos, Papa Francisco abraza 3 religiones. Esto es más ecumenismo que nada. Y vemos que hay mucho problema en Oriente Medio y todos quieren la paz. Voy a poner este video que lo grabé yo personalmente y lo fui editando
Yo pescaba todos los discursos de Israel, de Oriente Medio, todos los encuentros de los líderes de Israel en Estados Unidos, en el mundo. Y acá tenemos algo que habla de paz y seguridad. Su labor consistía en defender la integridad, la paz y la seguridad en el Líbano. La paz y la seguridad en el Líbano. Esto ha sido una operación terrorista, una acción para intimidar al ejército libanés. España apoya y seguirá apoyando la misión UNIFIL de las Naciones Unidas. Les recuerdo que fue una misión desplegada para introducir paz y seguridad en una zona especialmente castigada de esa región, de Oriente Próximo o Oriente Medio. Juntos debemos hacer que los pueblos de Oriente Medio encuentren un camino hacia la paz y la seguridad, la paz y la seguridad. A los líderes palestinos e israelíes les quiero decir: tomen cualquier riesgo que sea necesario para la paz. Háganlo ahora. Como en el sueño faraónico bíblico, también ahora hubo 7 años muy distintos. Los primeros de proceso de paz, los últimos de conflicto. En los 7 años más recientes perdieron la vida 4.400 palestinos y 1.100 israelíes. El temor ahora es el fracaso. Estamos dispuestos a un compromiso histórico con los israelíes para vivir en paz y seguridad, y esperamos que los israelíes no sigan hablando de compartir lo nuestro y quedarse con los... Nos reunimos para sentar las bases del establecimiento de una nueva nación, un Estado palestino democrático, lado a lado con Israel, en paz y en seguridad, Nosotros queremos la paz. Nosotros exigimos el fin del terrorismo. La paz no es imposible. Sí, hay voluntad y buena fe y cada parte intenta hacerlo. La paz entre nosotros es posible. Hemos empezado con paz y termino con una nota de paz y espero que la paz prevalecerá, que la paz esté con todos ustedes. Hoy Estados Unidos utiliza su influencia para la reconciliación y la paz en la Tierra Sagrada. Queremos llegar a una sociedad moderna y la gente quiere tener una vida con paz y seguridad en su propia casa. Paz y seguridad en su propia casa. Este Consejo tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, para tener una protección eficiente y efectiva de nuestros pueblos mediante la creación de una fuerza internacional que ayude a nuestro pueblo a recuperar su seguridad y su paz, Una paz perdurable requiere más que un cese al fuego, y es por eso que voy a mantener el compromiso de lograr 2 estados viviendo lado a lado en paz y seguridad, El senador Mitchell se hará cargo de esta tarea, así como de ayudar a Israel a lograr una paz con el mundo árabe que reconozca el lugar que le corresponde en la comunidad de naciones. Su preocupación por la paz y la seguridad entre nosotros, y nuestros vecinos y alrededor del mundo es una necesidad urgente. Que haya un universalmente reconocido Estado de Israel que tenga el derecho de existir y de disfrutar paz y seguridad dentro de los límites internacionalmente reconocidos. Como la Biblia se cumple con una precisión absoluta. Dice Apocalipsis 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Gracias. Este caballo blanco no es Cristo. El primer jinete del Apocalipsis, que es un caballo blanco, es el anticristo, que entra al escenario mundial con una bandera de paz y es el que va a lograr el acuerdo de paz entre judíos y palestinos. Él entra con un arco sin flecha, que significa que se acerca a su oponente diciéndole, vengo para hablar, no para matar. Entonces, este
primer jinete del Apocalipsis es el anticristo. Él va a hacer una falsa paz. Pero ¿qué pasa después? El segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros. Y se le dio una gran espada. Esa falsa paz va a desembocar en una guerra. Pero no es la batalla todavía de Gog y Magog, sino en una batalla probablemente la de Irán y de Israel. ¿Y qué dice este primer ministro israelí? Él no es primer ministro. Este ministro de Israel dice: el acuerdo de paz provocará un baño de sangre. ¿Qué dice la Biblia? Que el primer caballo es blanco y el segundo caballo es rojo. Paz y sangre. Miren cómo la Biblia nos va demostrando con qué precisión todo esto. Esta falsa paz está encaminando la mayor guerra de la historia. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Ustedes suelen ver esas nubes que vienen terribles. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones y que mora en la parte central de la tierra. Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos tus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido a tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones y para tomar grandes despojos? Saba y Dedán son los mercaderes de Tarsis con sus príncipes son los estados confederados de Europa con sus leones jóvenes. En todas estas naciones hay grandes grupos de tribus descendientes de las tribus de Israel. Y Inglaterra está representado con un poder bastante ocultista, Illuminati, pero está metido en el negocio de ser todavía con Estados Unidos un aliado de Israel. Y estos son los leones jóvenes. Y el cachorro de león es Estados Unidos. Miren, James Cameron dice: mi apoyo a Israel es firme como una roca. Estados Unidos es el cachorro de león. Fuerzas de Estados Unidos comienzan a llegar a Israel para grandes maniobras antiaéreas. Esto fue antes de la fisura entre Obama y Netanyahu. Israel y Estados Unidos lanzan una gran maniobra de defensa aérea. Israel y Estados Unidos inician sus mayores maniobras militares conjuntas. Israel y Estados Unidos debaten los disparadores que desataría un ataque militar sobre Irán. O sea, hay una tendencia política que no se va a poder quebrar, de que Estados Unidos tiene que pelear a favor de Israel. Y dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido a tu multitud para tomar botín? Un ejército de 250 millones de soldados, el más grande de la historia. La Primera Guerra Mundial tuvo 10 millones de soldados, de combatientes. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, tuvo 38 millones de soldados. Y esta guerra no va a ser menos de 250 millones de soldados. Esto se llama pregunta tonta. Todo ese ejército contra Israel, después de todas las tribulaciones y gran tribulación que estarán pasando, ponerle que queden 2 millones de israelíes. ¿Y va a venir un ejército de 250 millones para tomar botín? Es una pregunta como diciendo: no podemos contra vos. ¿Quién es el que hace la pregunta? Los mercaderes de Tarsis, los leones y los cachorros de leones. ¿Y quién es eso? La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Francia, Canadá se reúnen, y cuando ven a China, Rusia, Corea del Norte, con todo el poderío económico de los árabes viniendo sobre Israel, con una debilidad económica ya de Estados Unidos prácticamente en quiebra, pero todavía tratando de hacer su rol, no van a venir allí para pelear. Entonces, viniste a llevar algo de botín de aquí, le dice, ¿verdad? Entonces es como diciendo: no podemos contra vos, pero hablemos. Eso es lo que va a pasar. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor.
en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. ¿No lo sabrás tú? Claro, la política internacional hoy está al desnudo. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo. ¿Cómo que a caballo? ¿Acaso no estamos en la era tecnológica? Tengo un hermano en Cristo que es militar, ascendió al grado de coronel, y cuando vio este mensaje que lo puse en otra iglesia en YouTube, él me llamó y me dijo: Rigoberto, primero te voy a decir, el río Éufrates no necesita secarse, porque hoy la guerra no es física, es tecnológica, me dijo. Ellos con una computadora, con un misil ahí pueden estar dirigiendo los misiles. Y segundo, me dijo, los caballos no son necesarios porque existen suficientes camiones y tanques y todo lo que hay. Le dije yo, primero, tenés que tener en cuenta que los sistemas tecnológicos habrán estado destruidos para entonces. Uno de los juicios entre las 7 plagas postreras, entre las 7 copas de la ira de Dios, es justamente que el sol quemará a los hombres, dice. Esto es una tormenta solar nunca antes vista. Y las tormentas solares afectan ¿qué cosa? Los satélites. ¿Y cómo se manejan los misiles? Por satélite. O sea, hablar de un mundo súper tecnológico 7 años después del inicio de la gran tribulación va a ser absolutamente una catástrofe. Los sistemas eléctricos, las usinas nucleares habrán reventado. Los sistemas de distribución energética habrán reventado todos. Por eso es importante que Cristina no ponga acá en Formosa esa central nuclear que quiere poner, porque esos van a ser peligrosos en tiempos de angustiosos, ¿verdad? ¿Saben qué, hermanos? Dios no va a permitir que eso ocurra, acuérdense de mí. ¿Saben qué, hermanos? También está el tema de los tanques de guerra. ¿Cómo se mueven eso? Con combustible. El negocio de Rusia es el siguiente: nosotros tenemos las bombas, ustedes tienen el combustible. Nos cargan tanque lleno y le ayudamos a borrar a Israel del mapa. Pero cuando estén viniendo con todo su ejército impresionante, eso lleva miles de litros de combustibles. Los aviones utilizan, esos F-16, esos aviones de caza utilizan litrares de combustibles carísimos. No estamos hablando de la naftita que cargamos en nuestro auto. Estamos hablando de combustible carísimo. ¿Y qué pasa? Que en medio de todas las bombas que van a ir cayendo y todas las tormentas solares no va a haber corriente eléctrica. ¿Y cómo funcionan las estaciones de servicio? Con electricidad. Y los pozos petrolíferos, cuando hay problema en Oriente Medio, ¿qué es lo primero que acontece? Que empiezan a reventarlos, a poner bombas en los pozos petrolíferos. O sea, al final no tenemos tecnología, no tenemos electricidad y no tenemos combustible. ¿Cuál es la solución? El caballo. ¿Lo podemos demostrar? Claro que sí. Rusia tiene una caballería imponente, preparándose para este día. China tiene una caballería imponente. Todos los ejércitos del mundo tienen caballería. Los árabes tienen la mejor caballería del mundo. ¿Por qué? Porque la guerra va a terminar a caballo. Por eso el Rey de Reyes va a aparecer montado en su caballo. Y los santos y sus ángeles con él, vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Quién quiere estar allí? Aleluya. Podemos tener ese privilegio de venir en esa guerra de caballería, de caballeros, donde el único caballero del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aparecerá en las nubes y con su ropa teñida de sangre y escrito en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Voy a demostrar la supremacía de Rusia en la actualidad. Rusia presiona a Siria para que ceda el control de las armas químicas. Cuando Siria andaba con la amenaza internacional de que andaba usando armas químicas, un sábado, viernes a la noche, Obama dijo: el lunes atacamos Siria. Ya está. Por poco no firmó un decreto, salió una voz oficial que Estados Unidos iba a atacar Siria. Pero el lunes amanece la noticia con que Barack Obama le invitó a tomar un cafecito a Assad. ¿Por qué? Porque Rusia telefoneó a Washington y le dijo: ¿sabes qué?
quédate nomás tranquilo, yo voy a negociar este asunto. Y Rusia habló con su socio, que es Assad, y le dijo, anda a tirar en el mar algunas cuantas bombitas y vamos a tranquilizar la tormenta, ahora no es todavía el momento. Entonces, Abbas a Putin ayuda para negociar con Israel. Irán espera que Rusia cumpla con sus compromisos. ¿Cuáles? La preparación de la bomba nuclear. Pérez en Rusia, Obama proseguirá cooperación con Israel. ¿A dónde fue? A Rusia. Se ha puesto al descubierto el eje entre Rusia, Irán y Siria en contra de Israel. Rusia proveerá a Siria misiles avanzados a pesar de protesta israelí. Acuerdo con Irán está cerca, ¿según quién? Rusia. Nutrida flota de guerra rusa se aproxima a las costas de Siria. Putin, Rusia apoya la declaración del Estado palestino. Obama y Putin hablan de Ucrania, de Siria y de Irán. Y aquí vemos a Ali Khamenei, el presidente de Irán, actualmente con Putin. A Angela Merkel, primera ministra de Alemania. A Assad, que es de Siria. A Nicolás Maduro de Venezuela. Tenemos a Abdalá II, rey de Jordania. Tenemos con el Papa Francisco. Qué lástima que se va a ir a Paraguay, lo hubieran dejado nomás por Argentina. A Tayyip Erdogan de Turquía. Lo vemos con Netanyahu, primer ministro israelí, acá con Angela Merkel, el expresidente chino, con James Cameron, con Xi Jinping, que es el actual presidente de China. Están firmando un acuerdo comercial único en la historia. Nunca antes se firmó un acuerdo tan importante como el que China y Rusia acaban de firmar hace unas semanas atrás. Y están planificando lo siguiente: que el rublo y el yuan sean las monedas de transacción de compra del petróleo a nivel mundial. Cuando la gente habla del surgimiento de una moneda única, escuchen bien, no es posible que el peso desaparezca, que el guaraní desaparezca, que el real desaparezca, que todas las monedas del mundo. No es que va a haber una moneda llamada el amero o lo que sea, que va a ser la moneda que se va a usar en todo el mundo como una comunidad global. Cuando habla de una nueva unidad monetaria, es la nueva unidad monetaria que va a regir el comercio internacional. Y a eso estamos apuntando ahora cuando Rusia y China están tratando de desplazar al dólar del... Ustedes saben que toda la negociación de petróleo es en dólares. Y lo que estaba haciendo Estados Unidos siempre fue que ellos se manejaban con la burbuja del petrodólar, que reventó hace como 10 años atrás. Y que ahora está costándole muy caro a Estados Unidos. Lo que quiere hacer es Rusia y China es sacar al dólar del mercado del petróleo y meterse ellos con el yuan y el rublo. ¿Para qué? Para ahogarle económicamente a los Estados Unidos y debilitarle como potencia. Y lo van a hacer porque son las primeras potencias mundiales actualmente. Rusia ha recuperado su potencial a nivel mundial. La invasión a Crimea en Ucrania no ha sido ninguna otra cosa que la posición de una base militar rusa para atacar a Israel. Toda la zona de esa parte del mundo de Rusia y Ucrania vienen a ser como la azotea, como el balcón del mundo. Desde allí se puede disparar misiles a toda la parte de Oriente. ¿Y qué es lo que quiere ahora Rusia en América del Sur? ¿Qué es lo que está queriendo este hombre? Quiere las Islas Malvinas. ¿Por qué quiere las Islas Malvinas? Para poner allí una base militar. Porque la parte que le falta a Rusia para conectar sus misiles intercontinentales es las Islas Malvinas. Y al final va a querer adueñarse hasta de toda la Argentina. Pero déjeme decirle una cosa, Dios no lo va a permitir. Argentina es tierra bendecida por Dios y no lo van a hacer. Entre las 25 personas más poderosas del mundo, Vladimir Putin ocupó en el 2014 el número 1 por su poder. Y el líder chino eligió Rusia como su destino en su primer viaje oficial. Últimamente se anda yendo y viniendo. Hoy, esta mañana estaba viendo por televisión, saqué la foto ahí de mi celular por la tele, ya no tuve tiempo de bajarlo. Saqué la foto del desfile militar de Rusia en conmemoración de los 70 años de la victoria contra Alemania en 1945, y todo el poderío de Rusia allí desfilando orgullosamente ante el mundo. ¿Y quién estaba ahí en primer lugar? El presidente de China, Xi Jinping. Qué nombre raro, ¿verdad? Occidente presiona a Rusia para evitar una guerra total en Ucrania.
Todo es Rusia, Rusia, Rusia. Y ahora los árabes, y ya voy terminando, dice el Salmo 83. Miren ustedes. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo, contra Israel, han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Con una gran conflagración árabe musulmana palestina dirigido por Rusia con el apoyo de China y Corea del Norte, queridos amigos, el sueño árabe es borrar a Israel de la faz de la tierra. ¿Qué dicen las noticias? Si Siria es atacado, Israel arderá. Arabia Saudita apunta sus misiles balísticos contra Israel. Ahmadinejad dice, estamos dispuestos a eliminar a Israel. Hezbollah dice, Salmo 83, apunta a Israel con 60.000 misiles. Irán, nuestros misiles tienen capacidad para llegar a Israel. Mashal insta a borrar a Israel del mapa. Salmo 83. Ali Khamenei, Israel será borrado del mapa del mundo. Israel subraya que su ejército, Irán subraya que su ejército puede borrar del mapa a Israel. ¿Dónde está eso? En el Salmo 83. ¿Se cumplió? Amén. Hezbollah ataca a Irán, infierno en Israel. Ahmadinejad, Israel será eliminado. Cumbre de Damasco, Ahmadinejad, Assad y Nasrallah contra Israel. Todo el mundo árabe, dice acá Ahmadinejad, no hay lugar para Israel en la región. Oficial iraní expone plan para destruir a Israel en 9 minutos. Están muy equivocados. El brazo poderoso de Jehová de los ejércitos no lo permitirá. Irán podría obtener bomba atómica en julio. Fotografías satelitales, Irán produce plutonio para una bomba nuclear. Nuestros misiles tienen capacidad para llegar a Israel. Irán ya tiene capacidad nuclear. Los palestinos contemplan la destrucción de Israel como una posibilidad real. Irán está a 6 semanas de la bomba atómica. Irán puede fabricar y lanzar ojivas nucleares. Así está el mundo. ¿Y qué va a pasar? Que Irán ya tiene las armas nucleares. Por eso Israel tiene toda la razón en estar molesto con Estados Unidos y con el G5, el grupo de los 5, porque hicieron un mal negocio. Con Irán no se puede hacer negocio. Estos son bestias. Así como están asesinando cristianos, así están dispuestos a matar a todos los que se opongan a ellos. Pero ¿qué va a pasar? Cuando Irán dispare su misil, esta será la plaga con la que herirá Jehová a los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Esto se llama bomba de hidrógeno, bomba nuclear. Cuando en la película Terminator 2, Sarah O'Connor, protagonizado por Linda Hamilton, contempla un escenario apocalíptico en Los Ángeles, California, estalla una bomba nuclear y viene, y estando ella de pie, sostenida por un tejido, se deshace su carne estando ella de pie. ¿Esto de dónde sacaron? De este pasaje de Zacarías 14:12. La Biblia habla de una bomba nuclear, pero no va a ser para destruir al mundo, sino para destruir a Irán. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Jeremías 49 dice, yo quiebro el arco de Elam. ¿Quién es Elam? Geográficamente es Irán, la cuenca de Elam. Yo quiebro el arco de Elam significa que cuando el cazador, el arquero, apunta y tensa el arco, si el arco se rompe, la flecha le clava en el corazón y muere el propio arquero. Quebrar el arco significa que su propia arma caería sobre ellos. Y eso es lo que le va a pasar a Irán. Cuando dispare su misil, Dios le va a decir, esto es para vos, y no hay satélite que lo pueda controlar. Cuando Dios entra en escena, le va a dar vuelta así, toma, come. Porque un misil nuclear jamás va a caer sobre Israel. Corea del Norte amenaza con un desastre nuclear en 2014, eso ya pasó. Ex jefe de inteligencia, pero cada día amenaza ese. Ex jefe de inteligencia militar de Israel, Irán puede fabricar 4 o 5 bombas atómicas. Castro, si Estados Unidos e Israel atacan a Irán, habrá guerra nuclear. Irán nuclear es la única amenaza existencial de Israel. Y vemos también
que se han cumplido las 4 lunas de sangre y estamos en ese periodo profético ahora. Desde el 15 de abril del 2014 ya pasó, el de los tabernáculos el 18 de octubre del 2014 pasó, el eclipse de sol del 20 de marzo del 2015 ya pasó, la Pascua del 4 de abril del 2015 ya pasó y nos falta la fiesta de los tabernáculos del 28 de septiembre del 2015. ¿Cómo me gustaría sentarme en un programa de televisión con el pastor Marcelo y empezar a aplicar sus enormes conocimientos de la nación hebrea, de la simbología de las fiestas, y poder hacer una producción audiovisual con todo esto, ¿verdad? Dios habla a Israel por medio de la luna, porque ellos tienen un calendario lunar. Nosotros tenemos un calendario solar. ¿Qué significa esto? Sangre en Israel, oscuridad sobre las naciones. Vamos a desmenuzar. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ay de los que desean el día de Jehová. Esto es para los no cristianos. Nosotros deseamos. No hay un solo día de mi vida que no anhele la segunda venida de Cristo. No es porque tenga problemas, tengo una hermosa familia, una esposa maravillosa, hijos maravillosos. Vivo inmensamente feliz sirviendo al Señor con alegría y gozo de mi corazón todos los días de mi vida. Pero déjenme decirle una cosa, nadie va a solucionar el problema humano. Lo único que nos queda es la segunda venida de Cristo. Él es quien pondrá en orden todas las cosas. Por eso debemos anhelar. Dice la Biblia que Él dará la corona de justicia a los que aman su venida. Por eso el Apocalipsis, la Biblia termina diciendo, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Sí, ven Señor Jesús. Porque lo más hermoso que va a acontecer en la historia es justamente el retorno de Jesucristo. Pero para los que no estén en Cristo, dice, ¿por qué anhelan el día de Jehová? ¿Para qué queréis? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas, sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. Este fenómeno ha ocurrido 7 veces en los últimos 2000 años. 3 de esas 7 veces ocurrieron en los últimos 500 años. Fiesta de Pascuas y tabernáculos, y nunca volverá a pasar en la historia después de este año. Nunca más habrá una tétrada que coincida. Tétradas lunares habrán, pero nunca más coincidirán con las fiestas judías. O sea, esta es una señal muy determinante. Además, el eclipse del 28 de septiembre no solo va a ser un eclipse de luna, sino una superluna, que es cuando la luna alcanza su menor distancia con el planeta Tierra, llamada superluna. Hermanos, estamos en tiempos proféticos. Para nosotros el sol empieza a medianoche, para los judíos a la tarde cuando aparece la luna. Nosotros tenemos calendario solar, ellos lunar. Dios da señales a Israel por la luna y a nosotros por el sol. Las 3 últimas tétradas ocurrieron. Pascua judía, 1492-93, los judíos fueron expulsados de la península ibérica. Segundo, 1948 y 49, proclamación del Estado judío e inmediata guerra de la independencia. Tercero, 1967 al 68, la guerra de los 6 días. Entonces, cuando hubo tétradas, hubo problemas en Israel. Y terminamos con la 7ª copa. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. 3 armas de Dios en la historia: terremoto, granizo y confusión.
En las guerras contra los amalecitas, en la toma de Jericó, siempre Dios actuó de manera sobrenatural para defender a su pueblo. Solo que hay un detalle importante aquí. Cuando nosotros pensamos en granizo, pensamos en estas granizadas que hasta rompen parabrisas, pero no nos asusta todavía tanto. Este granizo tiene un problema: su peso. Un talento en pesos bíblicos, miren ustedes después en su concordancia, es el equivalente a 34 kilogramos. Para que una masa de granizo alcance a pesar 34 kilogramos necesita 50 centímetros de diámetro. Ya estamos con algo así, con 34 kilogramos en una tormenta. Y con vientos huracanados, la velocidad mínima posible de alcanzar estos granizos es de 550 kilómetros por hora. Uno solo de esos granizos puede borrar una casa. Y eso es lo que va a caer en la batalla de Armagedón. Vemos, hermanos, que Dios va a actuar a favor de su pueblo. Dice Israel: en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que arrastra sobre la tierra y todos los hombres que estén sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá en tierra. Eso es cuando entre el ejército de Rusia sobre las tierras de Israel. Y el escenario termina cuando Juan ve el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lágar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El anticristo se proclamará a sí mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, el Vaticano, que no va a ser el anticristo, el Vaticano también lleva el Rey del Vaticano, que es el Papa, el Sumo Pontífice, como le llaman ellos. El sumo puente significa eso. El único puente para los católicos es el papado. Eso significa sumo pontífice. El Papa es un rey, y una de sus coronas significa gobernador y rey del mundo. El anticristo se proclamará aún superior a él y dirá: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, cuando aparezca el verdadero y único Rey de Reyes, tendrá en su muslo la inscripción: He aquí viene el único y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, yo te doy gracias en esta noche, porque tú vendrás. Su ropa estará teñida de sangre, no de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, sino porque Él viene a pisar el lágar de la ira del furor del Dios Todopoderoso. Ese lágar, mi hermano, significa que cuando los fabricantes de vino, los que pisan las grandes bateas que se ponen para las uvas, para que sean pisadas y sacar el jugo, eso significa pisar el lágar. Y la sangre salpica a los que pisan el lágar. Jesucristo viene con sangre de justicia, porque Él es el verdadero Rey, el verdadero juez, el único y perfecto Señor y Salvador de nuestras vidas. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el primogénito de los muertos, es el único que resucitó para no morir más nunca jamás. Lázaro volvió a morir, la hija de la viuda de Naín volvió a morir, pero Jesucristo resucitó para nunca más morir
Él está sentado a la diestra del Padre. Él es el sumo sacerdote eterno y perfecto que intercede por nosotros. Aleluya. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Jesucristo es el pan del cielo, el maná que descendió del cielo, el pan de vida, el que nos alimenta en el Espíritu. Jesucristo es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Sin Él nada podemos hacer. Jesucristo es la luz del mundo. El que en Él cree no andará en tinieblas. Jesucristo es la resurrección y la vida. El que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Aleluya. Yo creo que Jesucristo es la raíz de David, el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, el cordero que fue inmolado y es digno de tomar el poder, las riquezas, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Yo creo que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Yo creo que Jesucristo es el camino al Padre y que nadie llegará a Él, al Padre, si no es por Jesús. Y sobre todo creo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que no sea el nombre de Jesús. Él es el único, verdadero y suficiente Salvador del mundo. El Mesías prometido para la nación de Israel. El que vino una vez en un pesebre, pero vendrá ahora como Rey, como Juez Supremo, y nadie lo podrá detener. No existe en el universo poder que pueda retener su mano, porque el día de su ira está cerca. ¿Y quién podrá mantenerse en pie el día grande de la ira del Dios Todopoderoso? Incline su rostro, por favor, por un momento. Vamos a invitarle una vez más para que Él sea el Señor de nuestras vidas, repitiendo juntos: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón. Necesito de tu sacrificio en la cruz para que perdones mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida y envía al Espíritu Santo para que me enseñe tus caminos y tus propósitos. Gracias, Jesús. Amén y amén. El Señor viene pronto, pero vivimos como si no. Vivimos desafiándole a Dios como que Él no va a venir nunca. Todo el mundo le gusta decir: sí, el Señor vendrá, pero nadie quiere dejar sus pecados. Y los que sean sorprendidos en sus pecados serán avergonzados grandemente el día del rapto de la iglesia. Eso hablaré la próxima vez que venga, si alguna vez me vuelven a invitar. Del rapto de la iglesia. Hermanos jóvenes, líderes, estamos viviendo en un mundo que nos ofrece tentaciones sensuales por todas partes. Dice la palabra de Dios que los placeres de la carne, los deleites de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasará y todo lo que hay en él, pero la gloria de Dios permanecerá para siempre. Hay un pecado grave que se está cometiendo en todas las iglesias. Es el pecado de la pornografía. Hay demasiados jóvenes viendo pornografía y vienen a la iglesia como si no. Hay demasiados líderes, hay demasiados pastores que han caído en esa plaga del demonio que ha invadido internet. Y tengo el encargo personal del Señor de advertir que aquellos que no dejen la pornografía conocerán su ira antes del rapto de la iglesia. Porque el Señor está molesto con eso. Porque es la basura más grande que el demonio ha logrado meter a la vida de muchos cristianos. Felices los que se aparten de ese pecado, porque o si no Dios va a juzgar con fuerza. Matrimonios que han caído en ese pecado,
Y ese pecado lleva al adulterio, lleva a la fornicación, lleva a todos los desórdenes morales que vienen después. Queridos jóvenes, si alguna vez lo han visto o si lo están viendo, ustedes solos en su intimidad de habitación, díganle: Espíritu Santo, yo necesito dejar esto. Dicen los entendidos que es más difícil dejar la pornografía que las drogas y que el alcohol y que el cigarrillo, porque es algo que se mete adentro del espíritu y se adueña como una sombra en el corazón. Pero el Espíritu Santo tiene poder para limpiar. Yo quiero desafiarles con esto porque el Señor me encargó. No me gusta decirlo, pero esto sí el Señor me encargó personalmente, que hay que atacar ese pecado en las iglesias. Y por último, jóvenes, vayan a los colegios, a las universidades donde están en sus trabajos líderes, y ganemos almas para Cristo. Digamos a la gente: Jesús te ama. Entregale a tu vida a Jesús. Entregale. Yo he pasado hace 11 años un problema enorme en mi vida. Y yo trabajaba en una radio y tenía una compañera de trabajo, una señora cristiana, que me decía, yo le comentaba más o menos así mis problemas, y me decía: entregale a tu vida a Jesús. Eso nomás me decía. No hace falta ser doctores en leyes. Hoy día se usa mucho los títulos, y gloria a Dios por poder lograr que los jóvenes estudien el pastorado y la teología y se tenga títulos, pero muchas veces no hace falta títulos, ni siquiera ser oradores para ganar almas. Esa persona lo único que a mí me decía era: entregale a tu vida a Jesús. Y no le hice caso hasta que el día de la ira de Dios vino sobre mi vida. Es un testimonio muy largo, pero pasé las 1001. Dios me metió en el molino, en la noche oscura, en la desesperación más grande, y allí por fin le entregué mi vida a Jesús. No dejemos que esto sea tarde para muchos. Díganle: entregale tu vida a Jesús. Prediquen, hablen de Jesús a sus compañeros. No sea que llegue el día de su muerte y vayan al infierno y digan: ¿por qué fulana no me habló de Jesús? ¿Por qué fulano no me habló de Jesús? No dejen eso para última hora. Háganlo, porque es tiempo de llamar a los ciegos, a los mancos, a todos, porque hay lugar en las bodas del Cordero. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo, Señor, reunido en este lugar. Gracias por esta hermosa congregación donde hoy me has permitido traer este mensaje. Yo, Señor, bendigo esta congregación en el poderoso, maravilloso y soberano nombre de Jesucristo de Nazaret. Rica, poderosa y abundancísimamente vengan sobre ellos los recursos para todas sus aspiraciones como iglesia. Que haya abundancia en la casa pastoral, que haya bendición en sus atrios, y todo tu pueblo sea prosperado, Señor, conforme a tus propósitos y a tus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Muchas gracias. Saludémonos con la bendita paz del Señor.